Hola gladiadores, yo soy Luis, esto es Colisión Bursátil y hoy vamos a aprender a analizar la hoja de balance de una empresa. El mes pasado ya os enseñé cómo analizar un income statement. Si no habéis visto ese vídeo, aquí os dejo el enlace para que lo veáis antes de terminar de ver este. Ya que hoy solamente nos vamos a centrar en el segundo de los tres documentos imprescindibles para realizar un buen análisis fundamental, que es la hoja de balance, que nos proporciona una radiografía bastante buena de cómo de sólido es el negocio en el que queremos invertir. Así que si no queréis perderos entre todo este revoltijo de números, ya sabéis que solamente os pido una cosa: corred a ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues igual que hicimos con el vídeo del income statement, hoy con la hoja de balance vamos a irnos a una hoja de balance real y vamos a ver qué significan cada uno de los apartados y vamos a explicarlo todo al detalle. Así que sin esperar ni un segundo más, nos vamos a la página de Yahoo Finance, introducimos el nombre de la mejor compañía del mundo, Apple, y ahora le daríamos un clic aquí a la pestaña de Financials y aquí le daríamos a Balance Sheet. Tened además en cuenta que la hoja de balance se puede mirar tanto por trimestre como anualmente. Yo, como soy un inversor a largo plazo, la miro siempre anualmente y os recomiendo que hagáis lo mismo. Recordaros además que comprobéis cuál es la moneda en la que está expresada esta hoja de balance, en este caso son dólares americanos, y que tengáis en cuenta que todo está expresado en miles, con lo cual hay que añadir 3 ceros a todas estas cifras. Como veis, es tradicional poner las hojas de balance primero los activos y después los pasivos, así que nos vamos a centrar primero con eso. Voy a desplegar todas las pestañas que hay dentro o que nos interesan y después pasaremos a los pasivos. Como veis, en la hoja de balance hay una primera distinción de estos activos que se dividen entre activos corrientes o activos circulantes y activos no corrientes o no circulantes. Pero no os liéis mucho aquí con la terminología, porque la única diferencia real que hay entre los activos corrientes y los no corrientes es que los activos corrientes se pueden liquidar, es decir, se pueden convertir en dinero en 12 meses o menos, mientras que los activos no corrientes no se podrían liquidar en menos de 12 meses, es decir, tenemos que esperar más tiempo para poder disponer de ese dinero. Centrándonos entonces primeramente en los activos corrientes, vemos que hay 4 categorías de las que vamos a querer hablar. Por un lado tendremos el líquido de la compañía, que es esto que veis aquí como cash, cash equivalents and short term investments, que no es otra cosa que el dinero y las inversiones que pueden liquidarse en 3 meses o menos, es decir, dinero que la compañía tiene muy a mano. La siguiente categoría sería esta que pone receivables, algo así como recibibles, y que se traduce como partidas por cobrar, es decir, dinero que se le debe a la empresa, normalmente porque la empresa ha proporcionado un servicio o ha entregado un producto y el cliente todavía no le ha pagado a esta compañía. La tercera categoría que veis ahí es la de inventario, es decir, todos los productos y materias primas que posee una empresa y que tienen cierto valor, es decir, podrían ser vendidos en caso de que la empresa necesitar ese dinero. Los niveles de inventario pueden ser bastante importantes dependiendo del sector, pero no me quiero meter ahora en eso porque nos liamos y no terminamos nunca. Y ya la última categoría que nos quedaría por ver dentro de los activos corrientes sería esto que pone aquí, Other Current Assets, que no es otra cosa que una suerte de cajón desastre donde podemos poner todos los otros activos que no encajan en ninguna de las otras categorías en la hoja de balance. Sumando todo esto junto tendríamos lo que son los activos corrientes, es decir, los activos que se pueden liquidar en 12 meses o menos. Así, en el caso de Apple vemos que en 12 meses o menos puede disponer de 143 billones de dólares, de los cuales 90 billones de dólares, casi 91 billones de dólares, estarían disponibles para la compañía en menos de 3 meses. 37 billones de dólares sería dinero que se le debería a la empresa y que se tendría que pagar en menos de 12 meses. Tendrían 4 billones en inventario y 11 billones en otros activos. Si queremos tener más detalles de cuáles son estos otros activos, podemos ir a la hoja de balance directamente de la compañía, donde nos podría venir un informe más detallado. En cuanto a los activos no corrientes, acordaos que estos son los que se tardarían más de 12 meses en liquidar, tenemos por un lado el Net PPA, o lo que es lo mismo, propiedad, planta y equipamiento neto. Esto es bastante fácil de entender, son los edificios, la maquinaria, los muebles, los terrenos que tiene la compañía. Esto obviamente no está en los activos corrientes porque la compañía no planea liquidarlo en los siguientes 12 meses. En caso de que así lo plantearan, tendrían que pasarlo a activos corrientes. Antes de pasar a la siguiente categoría y terminar con la propiedad, planta y equipamiento neto, me gustaría explicar algo que normalmente queda muy poco claro y que me termináis preguntando al final, que es la depreciación acumulada, que no es otra cosa que la disminución del valor de los bienes por el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando compramos los ordenadores para una empresa, cuando pasa un año, estos ordenadores ya valen menos. Es decir,
disminuyen en valor conforme se van usando. Y cuanto más tiempo pasa, pues menos valen. Así que sin meternos en muchos detalles, lo único que tenéis que tener en cuenta, por eso tenéis aquí esta cifra negativa, es que la depreciación se resta al valor de la propiedad, planta y equipamiento bruto. Y así tendríamos lo que es el resultado de la propiedad, planta y equipamiento netos. Esto de la depreciación no suele ser relevante salvo en contados casos, pero no sé por qué siempre me terminéis preguntando por lo mismo. Así que ahí está. Os dejo una pequeña explicación y si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios. En cuanto a la siguiente categoría, veis que pone ahí Goodwill and Other Intangible Assets, o lo que es lo mismo en la traducción al español, el fondo de comercio y los activos intangibles. Esta es una categoría un tanto engañosa ya que no son activos reales que se puedan liquidar, sino que esta categoría solamente hace referencia a la prima adicional que una compañía debería pagar para adquirir la compañía que estamos mirando. Esto es lo que se conoce como Goodwill, como fondo de comercio. Y en cuanto a los activos intangibles, es el reconocimiento o la fuerza que tiene una marca. Es decir, esta categoría hay que tener mucho cuidado con ella porque no es dinero real que la compañía tenga. Es solamente en el caso de que otra compañía quiera comprar nuestra compañía, pues tendría que pagar esta prima extra y el renombre, digamos, la marca de la compañía. Con lo cual es una categoría que es mejor no tener muy en cuenta. Yo a menudo la descuento y que además es mejor no liarnos mucho con ella. La siguiente categoría que veis ahí es la de Investments and Advances, que son las inversiones que tiene la compañía. En este caso Apple tiene invertido 100 billones de dólares. Pero eso sí, inversiones que son a largo plazo, inversiones que no podemos liquidar inmediatamente. Y por supuesto, como siempre, pues tendríamos otros activos no corrientes, que incluiría cualquier activo que no pudiera ser liquidado en los siguientes 12 meses y que no cayera bajo ninguna de las otras categorías que hemos tratado previamente. Todos estos sumados juntos forman el total de activos no corrientes y como veis aquí, Apple tiene 180 billones de activos no corrientes, de los cuales 36 billones serían propiedad, planta y equipamiento neto, no habría descontado o añadido nada en fondos de comercio y activos intangibles y tendría 100 billones en inversiones, además de 42 billones en otros activos no corrientes. Con esto ya tendríamos todos los activos no corrientes, que si los sumamos a los activos corrientes nos darían el total de activos, los activos totales de una compañía. Y con esto habremos terminado con la primera mitad de lo que es una hoja de balance. Fácil, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, la parte de los pasivos. Y aquí, al igual que pasaba con los activos, tenemos tanto pasivos corrientes como pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes, por lo tanto, son las deudas que la compañía tiene que pagar en los siguientes 12 meses y los pasivos no corrientes, pues aquellos que tienen más tiempo para pagarlos. Dentro de los pasivos corrientes nos encontramos con esto que pone aquí, Payables and Accrued Expenses. Si le damos aquí a la flechita para que esto se despliegue y nos dé más detalles, vemos que tenemos dos cosas. Por un lado tendríamos las cuentas por pagar, es decir, la cantidad de dinero que se le dé pues a acreedores, a proveedores, porque se ha cogido un producto, se ha pedido un producto, pero todavía no se ha saldado la cuenta, todavía no han pagado la factura. Y obviamente pues eso hay que declararlo como un pasivo. Y justo debajo veis que pone Current Accrued Expenses. ¡Ole mi inglés bueno! Esto se traduce como gastos acumulados o devengados, que es un nombre muy bonito para la cantidad que tiene que pagar la compañía por los bienes y servicios de los que aún no se tiene factura. Es decir, cuando Apple compra algún producto, un servicio o materias primas, si le dan una factura, es decir, si tiene ya la factura, pues iría a cuentas por pagar. Y si aún no tiene la factura, pero es un gasto que espera que tenga que pagar de aquí a los siguientes 12 meses, entonces iría a estos gastos acumulados o devengados. ¿Se entiende, no? Los gastos que tiene que pagar una compañía, tanto los que tiene factura como los que no tiene factura. Los pones juntos y ahí tienes lo que son los payables. La siguiente categoría es una de mis favoritas y es la deuda actual, es decir, el crédito que la compañía debe pagar en los siguientes 12 meses. Normalmente en la página de relaciones con el inversor podemos encontrar el interés al que han pedido prestado ese dinero. Y esto es algo muy relevante a tener en cuenta, ya que no es lo mismo pedir un crédito a un 1,5% que pedirlo a un 3,5%. Analizar la capacidad de financiación que tiene una compañía es fundamental, es decir, la capacidad que tiene una compañía para pedir dinero, pero para pedir dinero también con un interés bastante bajo. Aquí en la hoja de balance veis que Apple tiene una deuda actual de 13 billones de dólares. Y finalmente la última categoría que vamos a ver es el de los pasivos diferidos, que es lo que veis aquí como Current Deferred Liabilities. ¡Toma ya! Estos pasivos diferidos no es otra cosa que la cantidad de dinero que ha recibido una compañía como prepago por un producto o servicio que aún no ha sido entregado. Y obviamente esto se lista como un pasivo hasta que la compañía entrega el producto, ya que en caso de que no entregue el producto, pues habría que devolver el dinero. Y ya finalmente, oh sorpresa, sorpresa,
tenemos otros pasivos corrientes, que es la categoría en la que entra todo lo demás. Con lo cual aquí para Apple, que tenga que pagar en los siguientes 12 meses, todos juntos serían 105 billones de dólares. De esos 105 billones, 42 billones de dólares serían de productos, de servicios que Apple ha solicitado, pero que todavía no ha pagado. Pero sí que sabemos que por lo menos tienen la factura. Vemos que además tienen 13 billones de dólares en deuda actual o deuda a corto plazo y que tienen unos pasivos diferidos de 6 billones de dólares. Es decir, que Apple ha recibido 6 billones de dólares, por ejemplo, pues para que le dé un número determinado de iPhone o Macs a una compañía. Y ahí en otros pasivos corrientes tienen la nimia cantidad de otros 42 billones de dólares. Bueno, gladiadores, pues con esto ya tendríamos todos los pasivos corrientes y vamos a pasar ahora a ver los pasivos no corrientes. Aquellos pasivos que la compañía tiene más de 12 meses para pagar. Como veis en la hoja de balance, las categorías son bastante similares. Lo primero que nos encontramos es con la deuda a largo plazo, esta vez en vez de ser a corto plazo. Después tendríamos los pasivos diferidos no corrientes, es decir, el dinero que Apple ha recibido y que tendría que entregar un producto o servicio más allá de 12 meses. Esto no ha pasado, como veis, en 2019 ni en 2020. Después tenemos esto que pone aquí, Trade and Other Payables Non-Current, que se traduce como acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Esto ya lo habíamos visto hace un momento y si recordáis es el dinero pues que debe la compañía relacionado únicamente pues con el inventario, como los materiales, el suministro, las provisiones, cosas que ha pedido y que tiene que pagar, pero esta vez a largo plazo. Y finalmente, y como siempre, pues los otros pasivos no corrientes. Como veis, los pasivos no corrientes, una vez que entendemos los pasivos corrientes, pues son muy fáciles porque simplemente tienen las mismas categorías. Pero sin embargo, justo debajo de esta categoría de otros pasivos no corrientes, nos encontramos con una línea muy importante de la hoja de balance, que es el capital contable, o lo que veis ahí como Stockholders Equity. Este capital contable no es otra cosa que la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales. Es decir, en el caso de Apple tendríamos unos activos totales de 323 billones de dólares y unos pasivos totales de 258 billones de dólares. Pues 323 menos 258, 65 billones de dólares que tenemos de diferencia. Bueno, gladiadores, pues con esto ya tenemos completamente analizada una hoja de balance, ya sabemos lo que significan todas las categorías y ya deberíais empezar a haceros una idea de lo fácil que es hacer una radiografía del estado de salud financiero de una compañía solo con echarle un vistazo a esta hoja de balance y al Income Statement. Y ahora lo que voy a hacer, igual que hicimos en el anterior vídeo de formación, es deciros dónde me centro yo más cuando miro una hoja de balance y os voy a dar 3 pautas muy sencillas para que vosotros podáis aplicarla cuando estéis realizando vuestro análisis fundamental. Lo primero que haría yo es calcular el índice de liquidez corriente. Este índice establece o nos indica la habilidad que tiene una compañía para cumplir con los pagos de sus deudas. Es decir, nos dice qué tan fácil es para la compañía pagar todo aquello que debe en los siguientes 12 meses. Y este es un índice que se utiliza muchísimo y que es facilísimo de calcular. Lo único que hay que hacer es coger los activos totales corrientes de la compañía y dividirlos entre los pasivos totales corrientes de la compañía. Esto nos dará un número. Bueno, y vosotros me diréis, ¿qué hago yo con este número? Pues muy fácil, vamos a ver. Si nos da 1 de resultado, significa que todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes son iguales. Y a nosotros lo que nos interesaría es que los activos corrientes fueran superiores que los pasivos corrientes. Cuanto mayor sea esa diferencia, mejor. Con lo cual, cuanto mayor sea este índice, muchísimo mejor. Un índice muy bueno, por ejemplo, sería un índice de 2. Y un índice ya de 3 o superior nos indicaría que la compañía no va a tener ningún tipo de problema, al menos a corto plazo, para pagar sus deudas, aunque haya una situación difícil, aunque haya baches en el camino. Si intentamos ahora calcular el índice de liquidez corriente para Apple, vemos que tienen unos activos corrientes totales de 143 billones de dólares. Eso lo tendríamos que dividir entre los pasivos corrientes totales, que son 105 millones de dólares. Y vemos que nos daría un índice de 1,3, que sin ser exageradamente bueno, es un índice bastante aceptable y está por encima de 1, que es todo lo que pedimos. Lo segundo, lo que tendréis que fijaros es que tanto el líquido como el total de activos sean positivos y crecientes. Por ejemplo, en el caso de Apple vemos que tienen pues 74 billones de dólares en 2017, 66 en 2018, 100 billones de dólares en 2019 y casi 91 billones de dólares en 2020. En cuanto a sus activos totales, vemos que pasan de 375 en 2017, 365, 338 y 323, con lo cual no tienen un crecimiento de los activos totales. Ojito, ojito. A ver si Apple no va a ser tan buena al final. Además, yo estaría pendiente de si se produce algún tipo de desajuste entre el líquido y el total de activos de una compañía, ya que nos puede dar información muy valiosa, como por ejemplo como cuando crece el líquido sustancialmente,
pero bajan el total de activos de una compañía. Aquí, por ejemplo, habría que pararse a investigar y ver qué es lo que está pasando con la compañía. Si están vendiendo locales, están vendiendo recursos o qué es lo que están haciendo, ya que el líquido cada vez crece más, pero el total de activos cada vez decrece más. La tercera pauta que os voy a dar es que miréis que el capital contable de la compañía es positivo y creciente. Es decir, lo que queremos ver, lo ideal es que la compañía cada vez tenga más activos, aunque los pasivos también vayan creciendo. Es decir, que aunque vaya creciendo la deuda, si los activos van creciendo a un ritmo más rápido, no tenemos por qué preocuparnos ni tenemos ningún tipo de problema. El único problema lo podemos tener si los pasivos comienzan a crecer de manera descontrolada y a un ritmo más rápido que los activos. Si miramos el capital contable en Apple, vemos que ha pasado de 134 a 107 a 90 y a 65 billones de dólares. Con lo cual vemos que Apple no cumple con esta pauta y los pasivos están creciendo a un ritmo más rápido que los activos, por lo menos desde el 2017. Bueno, leedores, pues con esto ya tendríais un muy buen punto de inicio para empezar vuestro análisis fundamental analizando el estado financiero de una compañía. Yo personalmente, gladiadores, si vemos una hoja de balance y es mala, directamente suelo descartar la compañía y no le dedico mucho más tiempo. Y tal y como hicimos en el anterior vídeo de formación, ahora vamos a ver dos ejemplos para que utilicéis este conocimiento nuevo que acabáis de adquirir y lo apliquéis en un caso real. Como veis, tenemos aquí en pantalla la primera hoja de balance. Esta es una compañía que tiene 319 billones de dólares en activos, de los cuales 136 billones son en líquido, 31 billones serían partidas de cobro, es decir, dinero que se le debe a la compañía, y tendrían 728 millones en inventario, además de 5,5 billones en otros activos corrientes. En cuanto a los activos no corrientes, vemos que tienen 145 billones y se organizan de la siguiente manera: 96 billones en propiedad, planta y equipamiento, 22 billones en fondos de comercio y los activos intangibles, 20 billones en inversiones y 1 billón en activos diferidos, es decir, han pagado 1 billón de dólares a otra compañía para recibir ciertos materiales o productos. Además de esto, tienen otros 4 billones en activos no corrientes. Todo esto hace unos activos totales de 319 billones que se contraponen a los 97 billones de pasivos. Estos pasivos se organizan de la siguiente manera: por un lado tenemos los pasivos corrientes, que serían 56 billones de dólares, con unas cuentas por pagar de 7 billones de dólares y unos gastos acumulados o devengados de 24 billones de dólares. Vemos también que tienen unos gastos de los que no habíamos hablado, unos gastos de pensión de 11 billones de dólares. La deuda actual es de 1,7 billones de dólares y el pasivo diferido es de 2,5 billones de dólares. En cuanto a otros pasivos corrientes, pues tendríamos unos 10 billones de dólares. Si pasamos ahora a los pasivos no corrientes, tienen 40 billones de dólares y se organizan de la siguiente manera: 25 billones de dólares para deuda a largo plazo, 4 billones de dólares en pasivos diferidos no corrientes, 8,8 billones de dólares en cuentas por pagar y otros pasivos no corrientes de 2,2 billones de dólares. Todo esto junto sumaría unos pasivos de 97 billones de dólares. Y ahora, gladiadores, cuando aplicamos las tres pautas de las que hemos hablado antes. Por un lado, tenemos que mirar que el líquido y el total de activos de la compañía es positivo y creciente en el tiempo. Si miramos la hoja de balance, vemos que el líquido ha pasado de 101 billones a 109 billones, 119 billones en el 2019 y 136 billones en el 2020. Y en cuanto al total de activos, observamos lo mismo: han pasado de 197 billones de dólares en 2017 a 319 billones de dólares en 2020. Si seguimos aplicando lo que hemos aprendido, nos vamos ahora al capital contable de la empresa y vemos que ha pasado de 152 billones de dólares en 2017 a 222 billones de dólares en 2020, con lo cual tenemos también aquí un bonito crecimiento. Y finalmente, para terminar el análisis de esta hoja de balance, podemos mirar el índice de liquidez corriente, que, si os acordáis, se hacía dividiendo el total de activos corrientes entre el total de pasivos corrientes. En este caso dividiríamos 174 billones de dólares entre 56 billones de dólares y vemos que obtenemos un resultado de 3,1, que es una auténtica barbaridad, como no podría ser de otra forma con la hoja de balance de Google. Y es que ya os lo dije hace algún tiempo, gladiadores, la hoja de balance de Google hace algún tiempo ya que me parece bastante más robusta que la hoja de balance de Apple. Si nos vamos muy rápidamente ahora a otro ejemplo, podemos ver que esta hoja de balance tiene un total de activos de 525 billones, con un total de activos corrientes de 52 billones y un total de activos no corrientes de 473 billones. En cuanto al total de pasivos de esta compañía, ascienden a 346 billones de dólares, con unos pasivos corrientes de 63 billones de dólares y unos pasivos no corrientes de 283 billones. Lo vamos a mirar así rápidamente, gladiadores, para no alargar mucho más el vídeo.
vídeo. Y ahora lo importante, gladiadores, vamos a ver esas 3 pautas que hemos dicho para ver si se cumplen y ver qué nos indican de la compañía. ¿Qué nos puede decir esta hoja de balance del estado financiero de la compañía? Si miramos el líquido de la compañía, vemos que ha pasado de 50 billones de dólares a 9 billones de dólares. Una caída muy importante. Sin embargo, los activos totales han ido subiendo de 444 a 531, 551 billones y 525 billones en el 2020. Aquí podríamos investigar por qué se da este desajuste. Probablemente la compañía haya realizado un desembolso muy importante de dinero para comprar algún tipo de activo no corriente. Si nos vamos ahora a ver el capital contable, vemos que no es sólido del todo. Han pasado de 140 billones en el 2017 a 184 billones en el 2018 y 2019, para después tener una caída a 161 billones en el 2020. Y finalmente podemos calcular el índice de liquidez corriente. Para ello tomamos el total de los activos corrientes, 52 billones, y lo dividimos entre el total de los pasivos corrientes, 63 billones. Y como veis, gladiadores, nos da un resultado de 0,8, que representaría que la compañía puede tener problemas en los siguientes 12 meses para pagar todas sus deudas. Esta hoja de balance, que tiene sus más y sus menos, corresponde a AT&T, una compañía de la que yo me desecho en el 2020 y la he cambiado por China Mobile. Si queréis podéis mirar la hoja de balance de China Mobile y ver cuáles son las diferencias con AT&T y así entender por qué he hecho el cambio. Bueno, gladiadores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que eso es lo más importante. Y recordad que podéis seguir ayudando al canal, ayudándome a mí a que cree contenido gratuito, con una acción tan fácil, tan sencilla, tan maquiavélica como es darle a ese botón de like, compartir, suscribiros, y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós. Bueno, gladiadores, pues como podéis ver he perdido completamente la voz a lo largo del vídeo, y es que ha sido una grabación de prácticamente 4 horas. Ha sido una locura. Me ha costado muchísimo hacer el vídeo, poner todas las ideas en orden, y a pesar de que tengo aquí los guiones, no me han servido de mucho. Así que más vale que aprovechéis el vídeo y le saquéis todo el jugo, porque de verdad que me ha costado lo mío. Y darle un poquito al botón de like, hombre. Dale al botón de like, que no te cuesta nada. Dale ahí un poquito, dale.